Carmen Calvo, sinceramente, ¿qué se puede esperar de una protaurina? Es que yo no creo que haya un debate ideológico en torno a la ley trans. Está habiendo un debate en cuanto a si las personas trans debemos existir o no. Que se vean reconocidos nuestros derechos y que no tengamos que pasar un peritaje médico, ni psiquiátrico, ni psicológico para demostrar quiénes somos. O sea, básicamente la sociedad nos mira a las personas trans porque creen que mentimos de base. Tenemos que demostrar que somos hombres, mujeres y personas no binarias. A las personas que no son trans, a las personas cis, no se les hace eso, no se les somete a un juicio tan duro. Yo no veo que ninguna persona cis hetero tenga que salir de un armario o necesite ir a un psicólogo para certificar que no es trans. Hace años que no defiende a las personas trans, desde 2020, cuando sacaron ese horrible comunicado de Ábalos y Carmen Calvo, que nos atacaba directamente a las personas trans y que en ningún momento nadie ha pedido disculpas por ello, ningún cargo público. Y también luego hay que recordar que lo que nos pretenden vendernos como una ley trans no es una ley trans, es una ley LGTBI que contiene algo de tema trans. Cuando en el acuerdo de gobierno entre Podemos y PSOE nos prometieron una ley LGTBI y una ley trans. Dos, nos están haciendo 2 por 1, por lo tanto nos están haciendo una rebaja para liquidar el stock. Para empezar, están mezclando sexo y género. En el sexo puede haber una serie de genitales muy variados, no solamente penes y vulvas. Está la gente intersexual que tiene muchas características distintas y que no me voy a poner a hablar de ello porque yo no soy intersexual. Y a mí esto de nace o se hace, pues si nos definimos en esos parámetros, yo debo ser una mujer honoris causa porque he pasado un proceso psiquiátrico obligatorio y una hormonación, o sea que básicamente he cumplido unos requisitos que ni Casado cumplió para que le regalaran el máster. Yo desde pequeña, desde adolescente, siempre noté que algo en mí que no cuadraba y por aquel entonces no tenía referentes, no tenía nadie que yo dijera, pues soy esto, y siempre que buscaba la palabra trans o transexual en internet, pues básicamente salía porno y páginas de contactos. Entonces a mí la sociedad me estaba diciendo que si yo era una mujer trans iba a ser condenada al rechazo social, familiar, laboral, etc. Entonces yo fui creciendo contra mi voluntad y con miedo. De hecho, cuando dejé de ser adolescente, la única manera que yo encontré de expresarme quién era yo era de manera privada, usando ropa, comillas grandes, de chica. La ropa no tiene género, pero por aquel entonces yo no estaba tan deconstruida como ahora. Y caí en el mundo de los chats de internet y entonces las únicas personas con las que podía yo estar siendo yo misma eran señores mayores que lo que querían de mí era otra cosa. O sea que básicamente me dejé hacer cosas que yo no quería por ser vista o ser considerada mujer un rato. Y yo creo que eso es algo monstruoso y no quiero que ninguna persona tenga que pasar por algo remotamente parecido. Yo daría la vuelta a la pregunta. A estas personas que dicen que a los 12 años no se sabe nada, ¿cuándo supieron estas personas que eran cis y que eran hetero? ¿A qué edad? Porque según salimos de la vulva de nuestra correspondiente madre, padre o padre, ya, ¿tienes tu vulva? Pues pendientes para marcarte. ¿Y tienes pene? Pues eres un hombre. No tiene por qué. Ese sistema ya se ha demostrado con las personas trans que no es válido y no es fiable 100%. Entonces yo le preguntaría a esta gente, ¿por qué las personas trans tenemos que saber y definir el momento exacto de nuestra vida que dijimos, pues yo soy esto, y las personas que no son trans no tienen que hacerlo? ¿Por qué las personas hetero no tienen un momento de salida del armario, de decirle a sus padres, mamá, papá, soy hetero? Eso no ocurre, eso no existe. ¿Por qué? Porque si lo preguntamos al revés es absurdo, pero si lo preguntamos hacia las personas trans, es que es lo mínimo.
un 2%, un 2% contra un 98%. O sea que básicamente vamos a legislar para que el 98% de personas no tengan derechos y tengan que pasar por trámites psiquiátricos, jurídicos y médicos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué a tope están con las personas trans! Además, una cosa, te digo, la única identidad de género que yo conozco que tenga más arrepentimiento, ¿sabes cuál es? Ser cis. Es que siempre pasa que cuando das la vuelta a las cosas que dicen y las proyectas hacia personas que no son trans, de repente queda muy absurdo. Es como, por ejemplo, este tropo que se han inventado de que es que, bueno, sí, con esta ley pueden entrar hombres que se autodenominen mujeres a las cárceles. Para empezar, en las cárceles de mujeres, bueno, la preocupación es las violaciones. En las cárceles de mujeres cis, mujeres que no son trans, ya hay violaciones entre mujeres. Entonces no vamos a dejar entrar mujeres cis en las cárceles de mujeres. Y además le doy la vuelta a la tortilla. Hablamos de violar. ¿Tú qué te crees que puede pasarle a una mujer o a una chica trans que va a la cárcel por el motivo que sea y la meten en una cárcel de hombres? Que la van a estar violando cada puto día de su estancia allí. De igual manera que yo las llamo mujeres autodenominadas feministas, creo que también tienen que pasar un proceso para ver si son feministas o no, y yo no las llamo feministas. Llamar feministas a cualquier persona que escupa odio transfobo o machismo o racismo o capacitismo no es feminista. Llamarla feminista sería como llamar a un sándwich con pollo sándwich vegetal. Carmen Calvo, sinceramente, ¿qué se puede esperar de una protaurina? Pues que si empieza con una cosita facha, pues vas cogiendo más cositas fachas. Cindy Takanashi me parece que le hizo una encerrona muy fea a Yedet. Utilizó a una amiga, utilizó a una persona trans para que no tiene por qué estar informada de todo lo que sucede con la ley trans. Solamente por ser trans no tenemos que convertirnos en personas expertas en género, en jurisprudencia, en lo que sea. Y yo creo que la utilizó de muy mala manera y muy feo. Yo creo que Yedet no debería considerarla amiga porque la utilizó y la instrumentalizó para que decir un mensaje que le interesaba a la otra y la que se llevase los palos fuera Yedet. Patricia Sornosa, decepción. He actuado con ella. Hemos compartido camerino. Que me salga ahora con esto es como wow, regreso al futuro. Para mí, notar una cosa que yo creo que a la gente le pasa y le produce desinterés por la política. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba una junta de distrito, ni qué era, ni nada de eso. He tenido que aprenderlo porque, claro, nadie me ha contado cómo funciona la política internamente. Entonces me da cuenta con que se pueden llevar propuestas a nivel local, porque estoy trabajando a nivel local en Madrid, por el distrito de Retiro, y me estoy dando cuenta que hay pequeñas cosas que se tienen que solucionar y que alguien se tiene que encargar. Que no solamente son grandes leyes y demás, pero hay que hacer protocolos para colegios, residencias de ancianos, para que la ciudad a nivel interno funcione bien. Y desde mi escaso espacio también reivindico el tema LGTBI y el tema trans, para que, ya que estoy más cerca de poder hacer un cambio, por pequeño que sea, pues por lo menos que intentarlo desde dentro. Sí, volvería a la televisión. ¿Echas de menos? Echo de menos la televisión, echo muchísimo de menos la televisión. Aprendí muchísimo, hubo momentos difíciles para mí porque, claro, era muy novata, pero bueno, creo que me sirvió de mucho y, por ejemplo, en mi última experiencia televisiva, que fue con Nagore Robles, en la que, aparte de ser colaboradora, era guionista, fue creo que una de las mejores experiencias de toda mi vida, porque era todo pura creatividad. Nagore es una persona súper abierta y es muy fácil trabajar con ella. Y en este yo creo que en este caso puse toda la experiencia que obtuve en Todo es Mentira para trabajar en este programa y me lo pasé genial. Lo echo tanto de menos como él me echa de menos a mí. ¿Es mucho, poco, nada? Es lo que he dicho.